Continuamos con la segunda parte de la explicación de la prueba corta que se realizó en Kahoot sobre los cuadriláteros. Vamos para la pregunta 16. La pregunta 16 dice así: ¿cuál es la medida del ángulo R en el siguiente paralelogramo? Si recuerdas, habíamos hablado que los paralelogramos, los ángulos opuestos miden igual. Es decir, que si este mide 135, pues este va a medir 135 grados. Perfecto, el 91% contestó de manera correcta. Los ángulos opuestos siempre van a medir exactamente lo mismo en un paralelogramo, una característica del paralelogramo. Vamos entonces para la pregunta número 17. La pregunta 17 dice: ¿cuántos pares de lados paralelos tiene un trapecio? Mira que hasta te hice un dibujo, te puso un dibujo de un trapecio. Esto es un trapecio. Si te das cuenta, ese trapecio, este lado y este lado son paralelos, no tiene más lados paralelos. Así lo que tiene es un par de lados paralelos. Tres pares de lados no puede ser. No tiene pares de lados, es imposible porque para que sea trapecio tiene que tener un par de lados. Dos pares de lados paralelos. Veo que lo están confundiendo. La respuesta 41%. Quien tiene dos pares de lados paralelos es el paralelogramo. Paralelogramo. O también se conoce romboide. Romboide. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Romboide es el que un par de lados paralelos, otro par de lados paralelos. Ese es el romboide. ¿Ok? Si vemos aquí en el dibujo que tenemos, si yo uno dos trapecios, que en este caso son trapecios isósceles, mira qué casualidad, que se forma un paralelogramo. ¿Lo ves? Ese es el paralelogramo, tiene dos pares de lados opuestos paralelos, mientras que el trapecio tiene un solo par de lados opuestos paralelos. Vamos entonces para la próxima pregunta. La próxima pregunta dice así. Dice: ¿cuántos ángulos rectos tiene un trapecio rectángulo? El 9% contestó de manera correcta, 23% contestó 1, pero si recuerdas el trapecio rectángulo que tiene un par de lados paralelos, esto es lo que ocurre en un trapecio rectángulo. Tiene este ángulo y este ángulo, no puede tener más. Si estos dos fuesen rectángulos, pues entonces se convertiría en un rectángulo. Triángulo rectángulo, que los cuatro ángulos son iguales. Pero en este caso, estos dos ángulos no son rectos, sino que los únicos dos rectos son esos dos. Por lo tanto, solo puede tener dos ángulos rectos. ¿Ok? No puede tener más. Recuerde que ángulo recto es que tiene ángulos de 90 grados. ¿Ok? Vamos entonces para la próxima pregunta. La 19. ¿Por qué un cuadrado, perdón, porque un cuadrado, míralo aquí, que un cuadrado siempre es un rombo, siempre va a ser rombo, pero un rombo no siempre es un cuadrado, no puede ir hacia atrás? Porque un cuadrado siempre es un rombo, pero un rombo no siempre es un cuadrado. El cuadrado siempre va a ser un rombo. ¿Por qué? Porque la característica del rombo es que todos los lados son iguales y el cuadrado todos los lados son iguales. Por eso sabemos que el cuadrado siempre es un rombo. Ahora, el rombo no siempre va a ser un cuadrado porque para que el rombo sea cuadrado, los ángulos tienen que ser rectos y los ángulos en un rombo no tienen que ser rectos. Así que por eso es que la alternativa correcta es la amarilla, porque dice los rombos no tienen que tener sus ángulos rectos. Por eso es que un rombo no siempre es un cuadrado, porque los rombos no tienen que tener siempre sus ángulos rectos. Veo que el otro por ciento mayor lo escogió el amarillo y dice que un rombo tiene que tener sus ángulos rectos. No, el rombo no tiene. Él dice que tiene, y eso no es cierto. Así que la respuesta correcta sería la amarilla. Los rombos no tienen que tener los ángulos rectos. ¿Ok? Por eso es que un rombo no siempre es un cuadrado. Vamos entonces para la próxima pregunta.
La próxima pregunta dice así. Un cuadrado tiene todas las propiedades de un paralelogramo, un rectángulo y un rombo. El cuadrado, que tengo aquí varios cuadrados dibujados, ¿tiene todas las propiedades del paralelogramo? Pues claro que sí, porque un cuadrado es un paralelogramo. ¿Tiene todas las propiedades del rectángulo? Pues claro que sí, porque el rectángulo es un paralelogramo que tiene los ángulos rectos, los ángulos de 90 grados, y el cuadrado tiene los ángulos rectos, los ángulos de 90 grados. ¿Ok? Todos los ángulos, déjame cambiarle el color aquí un momento, todos los ángulos son de 90 grados, 90 grados. ¿Y es un rombo? Pues claro que sí, porque el rombo es un paralelogramo, el cuadrado es un paralelogramo. El rombo tiene todos los lados iguales y el cuadrado todos sus lados son exactamente iguales. Así que obviamente eso va a ser siempre. Interesante que el 49% contestó de manera correcta, los demás se distribuyeron en las otras alternativas, pero sí, el cuadrado es realmente el que tiene todas las características de todos los paralelogramos, del rectángulo, del rombo. El cuadrado absorbe todas y cada una de las características que tiene cada uno de esos cuadriláteros. ¿Ok? Continuamos con la pregunta número 21, que dice, un trapezoide a veces podría tener, mira que tenemos aquí precisamente dibujado un trapezoide, recordando que el trapezoide, ningún par de lados opuestos es paralelo. Me explico. Este lado, si lo estiramos, ya lo he dicho varias veces, se van a encontrar en algún momento. Y si hago lo mismo con los otros dos lados opuestos, si los estiramos, vemos que en algún momento se van a encontrar. Así que por eso decimos que este es un trapezoide. Recuerden que estas marcas que están aquí puestas, está diciendo que estos dos lados miden igual. Y estas otras dos marcas que están aquí puestas, esta marca y esta marca, está diciendo que esos dos lados miden igual. O sea que lo que tenemos dibujado ahí es un trapezoide. Vamos a ver lo que establece las características aquí. Dice, y voy a empezar de abajo hacia arriba, y de abajo hacia arriba vemos que la medida de todos los lados congruentes. Falso. Porque quien tiene todos los lados congruentes, o sea, todos los lados que miden igual, es el cuadrado y el rombo, que no es el trapezoide. Un par de lados opuestos congruentes. Está diciendo que este lado y este otro lado de acá van a ser iguales. Cuando ocurra eso, que el lado opuesto sean iguales y formemos los otros dos, por obligación se va a formar un paralelogramo. Por lo tanto, nunca puede tener un par de lados opuestos congruentes. Un par de lados opuestos paralelos. Imposible porque la definición de trapezoide la expliqué ahorita, que si usted estira los lados, ellos se van a encontrar. Y quien tiene un par de lados opuestos paralelos es el trapecio. Y por último, dos pares de lados iguales, pues mira, eso sí se puede dar porque si te das cuenta, tiene este par y este par igual. Y entonces vemos aquí que también tiene este par y este par igual. Así que un trapezoide sí podría, fíjate que dice podría, no es obligado, no es una característica del trapezoide, pero sí podría tener dos pares de lados iguales. ¿Ok? Vamos entonces a la próxima pregunta. La próxima pregunta dice así. Una propiedad que siempre pertenece a los paralelogramos es, voy a ir de abajo hacia arriba, todos los ángulos miden igual. Eso de los paralelogramos no es una propiedad fija. Quien único tiene esa propiedad fija es el rectángulo y obviamente el cuadrado. Ninguno de sus lados mide igual. Eso también es falso porque para que sea paralelogramo, los opuestos, este lado y este lado mide igual y también sabemos que los otros dos lados, este lado y este lado también tienen que medir igual. Por lo tanto, esto tampoco. Un solo par de lados opuestos paralelos no puede ser porque el paralelogramo, le hemos dicho que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Estiramos, no se encuentran, estiramos, no se encuentran, así que queda descartada, no es un solo par, dos pares.
Y por la respuesta correcta, que dice dos pares de lados opuestos son iguales, es la que acabamos de explicar. El paralelogramo, déjame borrar aquí para poderlo explicar más claro. El paralelogramo, este lado y este lado tienen que ser iguales. Y este lado y este lado tienen que ser iguales. Eso es una característica importante del paralelogramo. Que los pares de lados opuestos sean iguales o congruentes. ¿Ok? Vamos entonces a borrar aquí. Y vamos entonces a la próxima pregunta. La próxima pregunta dice así. Una propiedad importante del rombo. Y vamos a ir directamente porque realmente es la que hemos dicho siempre. El rombo, todos los lados son iguales, al igual que el cuadrado. ¿Ok? Así que esa es la respuesta correcta. Todos los lados, todos los ángulos miden igual. Es que lo vemos aquí, esto es un rombo. Este ángulo y este ángulo no miden igual. Así que no es una propiedad. Solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Volvemos a insistir. Un par de lados paralelos es el trapecio. Y el rombo es un paralelogramo. Puede ser esa. Y la suma de de todos sus ángulos es 180, falso, porque esto es un cuadrilátero y si tú sumas este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, la suma siempre va a ser 360 grados. ¿Ok? No puede ser 180. Así que la alternativa correcta sería entonces la roja. Todos los lados de un rombo son iguales. ¿Ok? Entonces, la pregunta 24. Una propiedad del cuadrado es, una propiedad del cuadrado, vamos a analizarla. Tiene dos lados más largos y dos más cortos. Descartado porque sabemos que en el cuadrado todos los lados son iguales. La amarilla dice, la suma de solo dos ángulos consecutivos es 360. Está diciendo que si sumo este y este, por ejemplo, van a dar 360. Y ya dijimos que la suma de los ángulos consecutivos es 180. Tiene un solo par de lados opuestos paralelos. Espero que ya entiendan que esto solo corresponde al trapecio, no al paralelogramo. El cuadrado es un paralelogramo. Así que la respuesta correcta, que es la que no he discutido todavía, es que todos los ángulos miden igual. Pues claro, porque en el cuadrado todos los ángulos son rectos, miden exactamente 90 grados. 90, 90, 90. ¿Ok? En un cuadrado todos los ángulos van a medir igual, van a medir exactamente 90. La pregunta número 25. Dice, un paralelogramo será un rectángulo cuando, voy a ver si te lo puedo dibujar aquí, un paralelogramo. Imagínate, ¿qué podemos hacer para que ese paralelogramo sea rectángulo? Pues lo único que hay que trabajar es con los ángulos, ¿correcto? Que los ángulos sean, ¿qué? Rectos, que todos los ángulos midan 90 grados. Cuando yo enderece ese paralelogramo y lo ponga de esta manera, entonces lo convertí en un ¿qué? En un rectángulo. ¿Qué le hice? Le cambié los ángulos a una medida que es 90 grados. La pregunta 26 dice, un rombo tiene las siguientes propiedades excepto todos los lados miden igual. Esa sí es una propiedad. Fíjate que estamos hablando de excepto, o sea que no sea. Todos los ángulos miden igual. Esta es la respuesta, porque obviamente en el rombo todos los ángulos no miden igual. Algunos contestaron la respuesta verde, dice los ángulos consecutivos suman 180. Eso sí es una propiedad de quién? Del rombo, porque el rombo es un paralelogramo. Pero estamos buscando la que no es. Por eso dice excepto, ¿cuál de ellas no es? ¿Ok? Vamos entonces, la pregunta 27. ¿Un cuadrado es además un rectángulo o un rombo? Un cuadrado obviamente tiene las dos características, ya lo habíamos explicado. Es cuadrado y es rombo. Por eso la respuesta es la amarilla. Vamos a tener que hacer un corte aquí porque todavía nos faltan los ejercicios 28, 29 y 30 y los quiero explicar con detenimiento. Así que voy a hacer una tercera parte para explicar solo esos tres ejercicios.